soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Iván Duque ya atravesó la primera línea de los 100 días de gobierno, reprueba según las evaluaciones. Un informe difundido por Colombia Risk Analysis determina que Duque es el presidente desde 1994 con peor imagen al comienzo de su presidencia, toda vez que las mediciones de agosto del 2018 indican que solo el 46% de los encuestados afirmaron tener una imagen favorable de él. Pero sufrió una fuerte caída en noviembre del 2018, justo cuando se cumplen 100 días de gobierno. También este deterioro se vio reflejado en el porcentaje de encuestados que afirmaron tener una imagen desfavorable del presidente Duque, pasando del 35% al 65% entre agosto y noviembre. También se evidencia un incremento del pesimismo en relación al rumbo que ha tomado el vecino país. Al cumplir apenas 100 días de gobierno, solo el 21% de los encuestados lo percibe como positivo, mientras que el 74% cree que el país ha empeorado. La atmósfera de ingobernabilidad está asociada también a una falta de confianza en el liderazgo del presidente, que se hace visible entre los funcionarios de su propio gabinete. El canciller Carlos Holmes Castillo, la ministra de Justicia Gloria María Borrero, la ministra del Transporte Ángela María Orozco, el alto consejero para el posconflicto Emilio José Archila y hasta su propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han sufrido lapsus públicos en los que mencionan a Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, haciendo aún más breve los 5 minutos de gloria con los que soñaba Iván Duque al triunfar en las elecciones. Por lo que bien pudiéramos preguntarnos entonces, espejito, espejito, ¿quién dirige su gobierno? Poco favorable en la construcción de un liderazgo propio ha sido la manera que ha hallado el mandatario para explicar en foros internacionales sus propuestas económicas, que han sido resumidas en 7 puntos fundamentales, porque, y cito al presidente Duque, el 7 es un número importante para la cultura, 7 son las notas musicales, las 7 artes y los 7 enanitos. Aunque los políticos nos ofrendan de vez en cuando momentos de hilarante comedia, lo cierto es que las bufonadas mezcladas con el poder son un cultivo de tragedias. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz indica que durante los primeros 3 meses del gobierno del presidente Duque, el número de protestas sociales se ha incrementado en un 59%, acumulando un total de 348 manifestaciones. Las convocatorias se responden a 3 tipos de demandas. En primer lugar, el exterminio sistemático que se registra de excombatientes de la FARC, líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el llamado periodo de posconflicto, así como la inseguridad que impera en los espacios que anteriormente se encontraban bajo control de la FARC. En segundo lugar, tenemos como motivos de manifestaciones el tema de la educación pública y, por último, el cumplimiento de los compromisos frente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Por su parte, Indepaz ha actualizado el informe titulado Todos los nombres, todos los rostros, que da cuenta del estado de derechos humanos sobre la situación de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia. De acuerdo con sus registros, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del año 2018, 226 líderes y o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. En el documento se puede leer: desde la elección presidencial del 17 de junio del 2018 se han asesinado a 120 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos, 43 entre la elección y la posesión del presidente y 77 durante el mandato de Iván Duque. También
informan que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 17 de noviembre del año 2016, asesinaron a 97 líderes sociales. En el mismo periodo, pero en el año 2017, asesinaron a 159 y en lo que va del año 2018 han asesinado a 226, lo que implica que al menos 482 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante los dos últimos años. Entre el 13 de noviembre del 2016 y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 92 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, de los cuales 52 fueron cometidos este año. 9 familiares de excombatientes han sido víctimas de homicidio. Ahora bien, según el informe de la medicina legal de Colombia, y vamos a otro tema, que salió este informe en el mes de octubre, se han registrado un incremento del 244% de homicidios contra venezolanos en ese país. Sobre este tema no ha habido análisis posteriores de las autoridades o de organizaciones no gubernamentales, más bien prevalece el silencio. Cambiando de tema, una vez más, los estudiantes ya casi cumplen 2 meses de paro nacional desde el 11 de octubre, cuando los jóvenes declararon la hora cero para el paro, que ha formado o que ha permitido la formación de un nutrido movimiento estudiantil que ha conseguido realizar asambleas permanentes en las principales universidades públicas y privadas del país, y esto ocurre diariamente, además de manifestaciones importantes en las principales ciudades colombianas. No es un movimiento estudiantil homogéneo, sino que se ha ido conformando en base a 3 plataformas universitarias fundamentales, que son la ACREES, la UNES y FENARES, y han conseguido reunirse en un frente común que reúne una serie de exigencias al gobierno colombiano. Ellos solicitan, por ejemplo, un incremento de 18 billones de pesos para mejorar la calidad educativa, también destinar presupuesto a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, créditos sin interés y transparencia en el manejo de los fondos destinados a las universidades privadas, aumento del presupuesto para el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Escuela Superior de Administración Pública e inversión en infraestructura. Julián de Zuviría Samper escribió para Semana una columna en la que explica la crisis en las universidades públicas colombianas. Para entenderla es preciso hacer una aclaratoria, y es que los colombianos se clasifican a sí mismos en estratos que se enumeran del 1 al 6, siendo los 3 primeros escaños los referidos a los pobres, el cuarto a las clases medias y el quinto y el sexto más bien a sectores oligárquicos. Pero volviendo entonces a lo que plantea el profesor Zuviría, en Colombia solo el 40% de los jóvenes de estrato 1 culmina en la educación media y tan solo el 10% de ellos logra ingresar a la educación superior. De los graduados en educación media, solo un fragmento logra obtener un cupo en una universidad pública. Las universidades hace 20 años recibían 10,8 millones de pesos por cada estudiante. En ese mismo lapso, el número de estudiantes se ha triplicado. La universidad recibe ahora por estudiante apenas 4,8 millones de pesos. Se habla de una guerra contra la educación pública que contempla, por un lado, la desmoralización del sector público universitario, que recibe permanentes críticas por la calidad de la educación impartida, a pesar de que 8 de las 10 mejores universidades en valor agregado y en apropiación social del conocimiento son públicas. Por otro lado está la estigmatización del movimiento estudiantil, que es una constante en ese país, y también, por otra parte, la tenacidad con la que ciertos sectores políticos, financieros y mediáticos intentan persuadir a la población de que la educación pública y gratuita es inviable. Aunque el presupuesto destinado a la educación por Iván Duque, por primera vez en mucho tiempo, destina la partida más significativa a la educación, el déficit histórico es tan significativo que resulta sustancialmente deficiente.
El movimiento estudiantil colombiano se ha caracterizado también por acudir a las calles de manera pacífica, con argumentos y propuestas concretas. La mácula en esta historia ha sido aportada por los órganos de represión estatales, en especial la SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha sido denunciada por la detención arbitraria de 119 personas, infiltración también en las manifestaciones y traslados irregulares en vehículos sin placa. La propuesta de Duque de la llamada Ley de Financiamiento, que contempla también una importante reforma fiscal, ha sumado manifestantes a estas congregaciones estudiantiles, y así el movimiento, que se inició por reivindicaciones universitarias, pues ahora adquiere dimensiones mucho más plurales con el paso del tiempo. Entonces, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, parlamentarios y otros representantes del sector político colombiano también se han sumado a estas movilizaciones sociales en contra de las políticas económicas del presidente Iván Duque. La ley contemplaría un incremento del IVA a la canasta básica colombiana, al tiempo que ofrece reducir las cargas impositivas a los empresarios en un 33%. E incluso hablan de una exención de impuestos por 10 años al sector agroindustrial. De este modo, de aquella promesa electoral de menos impuestos, más salarios, eso se quedó en la valla, porque mientras el pobre paga, a los ricos los exoneran. Cuando el castillo del recién llegado presidente parece derrumbarse, el fiscal general de la Nación cae entre los acusados. Un testigo clave en la trama de sobornos de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, falleció el pasado 8 de noviembre súbitamente de un infarto fulminante. Luego de volver de los actos funerales, su hijo tomó agua en una botella que se hallaba en la oficina de su difunto padre y pocas horas después falleció por envenenamiento con cianuro. Pizano advirtió en el año 2015 de los sobornos de Odebrecht al entonces abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht en ese país, y este era Néstor Martínez, quien actualmente es el fiscal general de la Nación. A pesar de haber recibido esa información privilegiada, el fiscal reconoció ante el Senado que por el caso Odebrecht se ejecutaron operaciones de espionaje a opositores del gobierno colombiano. Mientras todo esto ocurre, el presidente de Colombia, Iván Duque, se esmera en publicitar sus acciones en contra de Venezuela y vivir de la plusvalía que le genera fingir ser humanitario. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Nuevo Clic.